Eh, eh, pues muy contenta esta noche de poder compartir con ustedes. Aquí así es noche, ¿verdad? Entonces, pues estoy muy contenta de estar con ustedes esta noche, ¿verdad? Y pues el Señor que nos anima, ¿verdad? Y nos lleva de la mano, ¿verdad? Y nos permite esta noche pues estar con ustedes, compartir la palabra y pues lo importante, ¿verdad? Que el Señor pues esté haciendo la obra en nuestras vidas, ¿verdad? El Señor es el quien nos llena siempre de su palabra y nos hace seguir adelante. Pues en esta noche el tema es consecuencias de la soberbia, ¿verdad? Entonces el tema que hoy vamos a estudiar y pues vamos a ir al libro de Esther, pero no vamos a hablar de Esther, ¿verdad? Sino que vamos a hablar de un tema que pues nos puede, ¿verdad? Ayudar en nuestra vida espiritual, ¿verdad? Yo creo que es un tema que pues se ve mucho, pero que nos debe del día de hoy, así como yo el tiempo que estuve estudiando, preparándola, y podríamos decir, seré yo Señor, ¿verdad? Entonces, la verdad es que este tema ahí sí que nos sacude, ¿verdad? Nos sacude bastante y creo que el Señor va a hacer hoy la obra en nuestras vidas y pues es solo que nosotros tengamos abierto nuestro corazón. Yo encontré ahí em, estudiando el tema, encontré un pensamiento, dice, la soberbia no es grandeza, sino hinchazón, y lo que está hinchado parece grande, pero no está sano, ¿verdad? Es un pensamiento muy interesante que nos enseña muchas cosas y que podemos también meditar en este pensamiento. Y dice Mateo 5:5, ¿verdad? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Pero pues antes de entrar vamos a conocer en este libro de Esther, ¿verdad? En el capítulo 2 versículos 5 al 7. Creo que quiero que usted vaya a la palabra y lea conmigo. Vamos a estar usando este libro el día de hoy. No vamos a enfocar en Esther, si es un gran ejemplo de la Biblia. Incluso se acaba de hablar ahorita que fue el seminario, ¿verdad? De la radio, se habló de algunos personajes bíblicos y dentro de esos tocamos varias mujeres que tuvieron algo importante en la Biblia, pero pues hoy nos vamos a enfocar en dos personajes que nos van a ayudar a entender cuáles son las consecuencias de la soberbia, ¿verdad? Porque es algo que no le agrada a Dios, que para Dios ahí sí que Dios ve esta parte de nuestras vidas y si nosotros hemos dado cabida a la soberbia, pues al Señor hoy nos va a corregir, ¿verdad? Que es lo más importante, que el Señor corrija nuestras vidas para que nosotros seamos agradables a Él. Entonces, Esther 2:5, eh, capítulo 2, versículos 5 al 7 dice, había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia, y había criado a Adasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Entonces, el primer personaje que hoy estamos viendo es Mardoqueo, ¿verdad? Él había criado a Adasa, es decir, Esther, hija de su tío, ¿verdad? Entonces, pero vamos a ir a este mismo capítulo, en el capítulo 3, versículo 1. Ustedes saben quién es Mardoqueo, quién es Esther. Entonces, en el capítulo 3, ¿verdad? Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata,
a Agageo y lo honró y puso su silla sobre los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba, y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaban a Mardoqueo, ¿por qué traspasas? ¿Por qué traspasas, perdón, el mandamiento del rey? Entonces, si usted va, y yo sé que usted ha conocido, ha leído estos pasajes de la Biblia, pues Mardoqueo, pues como dice la Biblia, pues él venía, ¿verdad? Cautivo, ¿verdad? Y pues él, digamos que adoptó a Esther, ¿verdad? Y usted sabe que Esther, pues era una mujer virgen, ¿verdad? Que llegó ahí sí que con el rey que estaba buscando con quién casarse, ¿verdad? Porque pues la reina que estaba, pues no había querido estar en la presencia de él y pues la había desechado. Entonces, usted ha leído todas estas citas bíblicas, ha leído toda esta parte bíblica, y entonces vamos a seguir leyendo en el versículo 4 del 3. Y aconteció que hablando cada día de esta manera y no escuchándolos, él lo denunciaron a Amán. O sea, ¿a quién denunciaron? A Mardoqueo delante de Amán, ¿verdad? Para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque él ya les había declarado que era judío. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba, ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, el pueblo de Mardoqueo. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, eh, Mardoqueo era judío, ¿verdad? Y Amán, que le había hecho el rey Asuero, pues le había dado honra y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban con él se arrodillaban ante él. Pero Mardoqueo no quiso arrodillarse ante él, ¿verdad? Entonces, ¿qué entró en la vida de Mardoqueo? Pues la soberbia, la ira, el enojo, ¿verdad? En él entró la soberbia. ¿Por qué? Porque él quería que todos se inclinaran ante él. El rey le había dado un lugar muy importante, pero como él vio que una sola persona no se arrodillaba delante de él, entonces dice que él procuró destruir a todos los judíos. ¿Por qué? Porque Mardoqueo no se había inclinado ante él, ¿verdad? En el versículo 8, sigamos leyendo, y dijo Amán el rey, y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. ¿Qué hizo Amán? Tanta era su soberbia, su ira, su enojo, que empezó a poner en el corazón del rey, ¿verdad? El que destruyera este pueblo, porque le dijo, ni nada te beneficia tener este pueblo, ¿verdad? Entonces, si place el rey, decrete que sean destruidos. Y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y le dio a Anán, hijo de Amedata, Agageo, enemigo de los judíos, ¿verdad? Hasta dónde había llegado lo que sentía Amán, ¿verdad? Por el cual él quería que todo el mundo se inclinara hacia él, ¿verdad? Pero ¿qué había pasado con estos personajes, verdad? Mardoqueo no se inclinó hacia él, porque él solo se inclinaba hacia Jehová, ¿verdad? Y Amán quería que él fuera
que lo obligaran a inclinarse. Y como él no lo hizo, pues Amán, ¿verdad? Todo lo que sentía, ¿verdad? Y es que es ahí donde nosotros tenemos que ver lo que nos está enseñando hoy la palabra a través de esta situación que puede llegar a nuestra vida, ¿verdad? Que puede, pues, que puede tocar nuestro ser, ¿verdad? La soberbia, ¿verdad? Entonces, veamos lo que dice el capítulo 6, ¿verdad? En el versículo 1 al 3. Vamos a leer nuevamente siempre en el libro de Esther, ¿verdad? Estamos ahí estudiando la palabra. Amán se ve obligado a honrar a Mardoqueo. Aquella misma noche el sueño, se fue, se le fue el sueño al rey y dijo que trajesen el libro de las memorias y crónicas y que la leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtan y de Teres, dos eunucos del rey de la guardia de la puerta que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Y dijo el rey, ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales, nada se ha hecho con él, ¿verdad? Y si vamos al versículo 11, y Amán tomó el vestido y el caballo y vistió a Mardoqueo y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad e hizo pregonar delante de él, así se hará el varón cuya honra desea el rey. ¿Qué pasó? Si usted lee todo el libro de Esther, pues hubieron muchas situaciones difíciles tanto para Esther como a Mardoqueo, ¿verdad? Pero si nosotros leemos al principio, Mardoqueo escuchó que le iban a hacer daño al rey, ¿va? Y él denunció ese complot y eso pues se escribió, ¿verdad? Pero en ese momento el rey no le había dado honra al hombre que le había salvado la vida. Y entonces, cabal, pues si ustedes se dan cuenta, pues él pone a Amán a darle porque él pensó que era para darle honra a él y era para darle honra a Mardoqueo. Y si usted va en el capítulo 7 del versículo 9 al 10, y dijo Arbona, uno de los eunucos que servían al rey, he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo, colgarlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo y así apaciguó la ira del rey. Si usted lee todos los versículos, usted se da cuenta de que Amán pues había recibido un honra del rey y que los sirvientes y los príncipes pues se postraban delante de él. Entonces Amán, ¿qué sintió? Se engrandeció más, ¿verdad? Y cuando Mardoqueo no quiso ir a sus pies, ¿verdad? No quiso inclinarse a él, pues su soberbia, ¿verdad? A él lo habían hecho, digamos que a él lo habían puesto, lo habían puesto sobre todas las cosas, ¿verdad? Y entonces, el que sentía, ¿verdad? Que sentía Amán, ¿verdad? Él se había engrandecido, ¿verdad? Y había tramado la destrucción de los judíos. Entonces, nosotros si nos damos cuenta, es muy peligrosa la soberbia, porque ¿cómo terminó la vida de Amán? ¿Cómo terminó, amadas hermanas? Terminó ahí sí que siendo colgado, ¿verdad? Por todo lo que él hizo. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, la soberbia que trae, orgullo, arrogancia, altivez, vanidad, prepotencia, egocentrismo y sentido de superioridad. ¿Qué sentía Amán? Todos esos síntomas, ¿verdad? Él sentía todos esos síntomas. Y nosotros tenemos que ser ahí sí que ser muy conscientes de, de esta situación, ¿verdad? De que la soberbia, pues,
no es algo que le agrada al Señor, ¿verdad? No es algo que el Señor quiera, ¿verdad? Que nosotros tengamos en nuestra vida. ¿Y qué es la soberbia entonces? Es un sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato distante o despreciativo hacia ellos. La soberbia es algo que se manifiesta más común de lo que nosotros pensamos, ¿verdad? Incluso cuando yo pues estudiaba este tema, decía, y fui a estudiarlo no solo por parte de la palabra de Dios que nos enseña sobre la soberbia, pero también fui a estudiarlo sobre lo que decía pues la psicología, ¿verdad? Y entonces decía yo, hay cosas, Señor, que sin darnos cuenta, ¿verdad? La soberbia entra en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces es ahí donde nosotros tenemos, ¿verdad? Que tener el sumo cuidado porque puede estar en nuestras vidas la soberbia. Entonces, y ahí yo les pongo 3 ejemplos, ¿verdad? 3 ejemplos de la palabra, ¿verdad? Para que usted vea, ¿verdad? Para que usted vea em, de 3 personajes que nosotros tenemos en la Biblia, que podemos encontrar, ¿verdad? Ahí está resumido. Por ejemplo, el faraón fue humillado por su prepotencia, arrogancia y obstinación al no obedecer la voz de Dios. Porque, ¿qué quería Dios? Que dejara libre a su pueblo. Y a pesar de las plagas que envió Dios, ¿verdad? Que envió Jehová sobre Egipto, así Faraón y su ejército, sus carros y sus capitanes, ¿verdad? Fueron hundidos en el Mar Rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades, como dice, como piedra, ¿va? Como dice Éxodo, en el capítulo 15, versículo del 4 al 5. Y si nosotros nos damos cuenta, pues son ejemplos que a nosotros nos pone la palabra de Dios, de la soberbia, ¿verdad? Tenemos otro ejemplo, el rey Saúl, ¿verdad? La desobediencia de Saúl comenzó con su ego, pues no esperó al profeta Samuel para ofrecer los sacrificios en Gilgal, como Dios lo había ordenado en 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14, ¿verdad? Y tenemos al rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, después de 12 meses de haber recibido la advertencia de parte de Dios de los que le sobrevendía sobre su vida, si no se humillaba y reconocía a Dios como el Todopoderoso. Lo tenemos en Daniel, en el capítulo 4, perdón, versículo 25. Entonces, si nosotros nos damos cuenta de estos personajes, pues ellos tuvieron soberbia en su vida, ¿verdad? Y mire que yo le pongo ahí a usted un, una frase, ¿verdad? Puede que la soberbia se infiltró silenciosamente en nuestros corazones, ¿verdad? Entonces, es que nosotros en esta noche estamos estudiando la soberbia, pero las consecuencias que pueden traer para su vida y para mi vida y para la vida de todas nosotras, ¿verdad? Recuérdese que nosotros sabemos que esto está afectando a la sociedad, más sin embargo, eh, es un problema para la sociedad, pero también lo estamos padeciendo las hijas de Dios, ¿verdad? Recuerde que esto no le agrada a Dios y no va de acuerdo a su voluntad. Y vemos 3 personajes, pero más que estos 3 personajes, nosotros vemos como un Amán al ser, ahí sí que haberle dado honor y poner todo a sus pies, ¿verdad? Él todavía sí quería más y estaba dispuesto a destruir a un pueblo completo porque una persona no se inclinó hacia él. Y tal vez nosotros no vamos a destruir a un pueblo completo, ¿verdad? Pero estamos viendo cómo fue Amán subiendo, ¿verdad? Primero, fueron a acusar a Mardoqueo. Segundo, cómo él empezó a tramar, ¿verdad? La destrucción de los judíos y cómo eso lo llevó a la destrucción de él también. Porque la soberbia
no, puede estar ahí sí que en nuestros corazones y puede estar destruyendo nuestros corazones, nuestra alma y nuestro espíritu delante de Dios. Veamos la palabra soberbia, tanto en el hebreo como en el griego, tienen como raíz la palabra altivez, mirar desde arriba, sentirse superior, entre otros. Estos tres personajes que usted tiene ahí enfrente de su pantalla fueron personas que tenían altivez. Fueron personas que miraron de arriba hacia abajo, se sintieron superiores y otras cosas más que genera ahí sí que la soberbia. Y nosotros lo mirábamos, ¿verdad? Genera orgullo, arrogancia, altivez, vanidad, prepotencia, egocentrismo y sentido de superioridad. Veamos lo que dice Isaías en el capítulo 14, del 11 al 12. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Y es que la palabra de Dios, ¿qué le pasó a Adán y a Eva? Come esta manzana, ¿verdad? Y serás como Dios, ¿verdad? La soberbia, ¿verdad? Si nosotros ya teníamos, si Adán y Eva ya tenían un lugar especial, un lugar muy bonito, ¿y qué entró en ellos, verdad? Por supuesto, fueron engañados, pero ¿quién quería ser igual que Dios si tenía un lugar bien bonito? Entonces, si nosotros nos damos cuenta, y viene a nosotros este pensamiento nuevamente, la soberbia no es grandeza, sino hinchazón, y lo que está hinchado parece grande, pero no está sano. Entonces, ¿qué nos dice este pensamiento? Que pues la soberbia no es algo que le agrada a Dios, es algo que está mal, pero que puede estar en nuestras vidas y trae consecuencias bastante fuertes. La primera consecuencia de la soberbia es el descuido espiritual. Es para que usted hoy reflexione, hoy evalúe. Lo dice Corintios, Primera de Corintios en el capítulo 10, versículo 12. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Usted podría decir, bueno, como decimos nosotros, ¿verdad? Yo estoy bien, yo canto, yo oro, yo esto, yo el otro, ¿va? Entonces, ¿qué pasa cuando la soberbia está en nuestras vidas? Pues hay un descuido espiritual porque usted se siente que ya lo tiene todo, que no necesita nada, que todo está bien, que está firme, dice la palabra. Mire que no caiga, no sé, no sé si usted, amada hermana, pues ha pensado, ¿verdad? Que todo está bien, que no necesita más, ¿verdad? Pero aún el Señor, pues tiene misericordia de nuestras vidas, ¿verdad? Porque, pues es Él quien nos hace fuertes a nosotros. Puede que usted ya haya pensado, bueno, no, yo ya estoy bien, ya estoy fuerte. Pero entonces, ¿qué está entrando qué está en su vida? ¿Cómo entró la soberbia en su corazón? Silenciosamente, ¿verdad? Entonces, eh, si nosotros le damos cabida, ¿verdad? Eh, a la soberbia, pues eso nos llena de orgullo, ¿verdad? Pensamos que nosotras podemos solas y no es así. Necesitamos al Señor, ¿verdad? No permitamos que la soberbia, ¿verdad? Entre en nuestras vidas y eso haga que nosotros descuidemos nuestra vida espiritual, ¿verdad? Porque no son nuestras fuerzas, amadas hermanas, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros ya sentimos que no hay más por el que seguir luchando o por qué nosotros debemos de tener, ahí sí que de cuidar nuestra vida espiritual, ahí es cuando la descuidamos, ¿verdad? No, ya es todo completo, no necesito más, ¿verdad? Se pone usted en ese plan de, yo no necesito más, ¿verdad? No, no, ¿para qué, verdad? Si ya estoy, como dicen aquí en Guatemala,
ya estoy hecha, pero no, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay en su corazón? Soberbia. ¿Por qué? Porque usted se tiene que, ¿verdad? Humillar ante el Señor, ¿verdad? Y aparte de eso, pues, como decía la hermana hace un momento, pues yo me estoy preparando, ¿verdad? Yo necesito aprender del Señor, necesito estar en su presencia. Y vamos a leer algo donde podemos ver que hay soberbia, pues vamos a lo que es el libro de Lucas, ¿verdad? En el capítulo 18, para que usted lo apunte, del versículo 9 al 14. Dice, pues usted conoce muy bien estas citas bíblicas, ¿verdad? Usted conoce de quién vamos a hablar. Dice la parábola del fariseo y el publicano, dice, y a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces, es un claro ejemplo, ¿verdad? Dice, y a unos que confían en sí mismos como justos. Incluso usted a veces se pone, no, yo soy justo, yo soy indio, yo esto, yo el otro. ¿Y cómo estaba este fariseo? Ah, pues yo no soy como los otros hombres, ¿verdad? Ladrones, injustos, adúlteros, y aún como este publicano, ¿verdad? ¿Y qué se exaltaba él? Pues ayunaba 2 veces, daba diezmos de todo lo que ganaba. ¿Y qué hacía el publicano? Pues humillaba delante del Señor, ¿verdad? Y el Señor decía, el Señor aquí dejó escrito, ¿verdad? Y cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Un descuido espiritual, hermano. Pero cuando hablamos del descuido espiritual, ¿verdad? Que es una consecuencia de la soberbia, es porque usted ya se siente hecha, ya no necesito más del Señor, yo ya estoy preparada, ya estoy lista, ¿verdad? Es como decía el fariseo, ¿verdad? Yo no soy como esto, yo soy esto, el otro. Entonces usted está descuidando su vida espiritual. Cuidado, amada hermana, porque esa es una consecuencia de la soberbia, ¿verdad? Entonces tenemos que tener el sumo cuidado porque tal vez ni siquiera nos hemos dado cuenta que estamos en soberbia, ¿verdad? Hasta eso hemos llegado, hasta ese punto, ¿verdad? De que no evaluamos esa parte, no reflexionamos ya la palabra y nosotros ya ni la leemos, ya ni nos dedicamos, porque nuestra vida espiritual es importantísima, es importante que nosotros nos preparemos para el Señor, que estemos en comunión con Dios, que estemos en su presencia, pero esta es una consecuencia que tenemos si estamos llenos de soberbia, un descuido espiritual total, creyendo que ya está hecho todo, ¿verdad? Y recuérdese y más adelante vamos a ver una cita bíblica que es, como dijo, ¿quién puede con esta palabra? Dijo los seguidores a Cristo, ¿verdad? A Jesucristo. ¿Y qué? Se fueron, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos decían, ¿quién puede con esta palabra, ¿verdad? Entonces, sí tenemos que tener el sumo cuidado, ¿verdad? Como dice Filipenses en el capítulo 3, versículo del 12 al 14, dice, no que lo haya alcanzado ya, dice Pablo, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, dice, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús, hermanos. Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando
ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esa debe ser nuestra actitud. No que lo haya alcanzado, dice Pablo, ya, ni que ya sea perfecto. Ni usted ni yo somos, ni usted ni yo somos perfectas, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? No pretendo que, dice Pablo, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que está atrás. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Prosigo a la meta, una preparación, no un descuido espiritual, hermano. ¿Por qué? Porque ha entrado la soberbia en su vida y usted ni siquiera se ha dado cuenta que anda, ¿verdad? Con la soberbia. Entonces sí tenemos estas palabras que están ahí sí que haciendo, ahí sí que su corazón, ¿verdad? Ahí sí que, y su alma, ¿verdad? Y todo lo que el Señor pues ha formado en nosotros que reaccione en este momento, ¿verdad? Si la soberbia está en su vida, cuidado, hermano, tanto para usted como para mí o para mí como para usted, ¿verdad? Porque este es un llamado de atención del Señor hacia nuestras vidas espirituales. Recuerde, amada hermana, usted y yo hemos sido llamadas al premio supremo, el llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No podemos perder de vista nuestra meta de estar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque no hemos sabido identificar que la soberbia ya está en nuestras vidas. Entonces nosotros tenemos que tener ahí sí que ese sumo cuidado. Y vamos a entrar a la consecuencia número 2 que nos genera la soberbia. ¿Qué nos genera la soberbia, hermana? Desgracia y miseria. Vean lo que dice Proverbios en el capítulo 16, versículo 18. Ahí lo puse yo en la presentación. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. ¿Qué significa esto? Que antes de la ruina hubo orgullo, hermano. La arrogancia precede a la caída. Entonces, ¿cómo? Cuando la soberbia está en nuestras vidas, ¿qué nos trae? Desgracia y miseria. ¿Qué hay en nuestras vidas? Ruina, por ese orgullo que nosotros no logramos identificar. Y esa arrogancia que tenemos, ¿verdad? Es evidente que la soberbia no solo es destructiva para nuestra relación con Dios, como lo mirábamos en la consecuencia número 1, ¿verdad? Que nosotros mirábamos que, pues, que había un descuido espiritual, ¿verdad? O sea, que daña nuestra relación con Cristo, que daña nuestra relación con el Padre Celestial, sino también daña nuestras relaciones, ¿verdad? No solo nuestras relaciones ahí sí que nuestra familia espiritual, sino también, imagínense, pasa trayendo nuestra familia, ¿verdad? Nuestra comunión que tenemos con todas las personas, ¿verdad? Recuérdese que usted es luz, usted muestra el amor de Dios, usted muestra el perdón de Dios, usted muestra, ahí sí que, ahí sí que la misericordia de Dios, porque pues usted es el que ahí sí que a través de nuestras vidas, el Señor, pues las personas pueden ver que hay un Dios que les ama. Y entonces, la soberbia nos separa de los demás y nos impide experimentar la plenitud del amor fraternal. Vea lo que dice Filipenses en el capítulo 2, versículo del 3 al 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, ¿verdad? Mire qué bonita esta palabra que Dios nos enseña en esta hermosa noche, que pues nosotros no debemos de hacer nada por contienda ni por vanagloria, sino con humildad, ¿verdad? Estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo.
Hoy hablábamos, estábamos tocando un tema aquí en el trabajo y en el trabajo pues lo importante es el servicio. Y pues nosotros debemos de servirle a los demás, ¿verdad? Debemos de amarlos, servirles, ¿verdad? Entonces, amada hermana, usted dirá que por desgracia y por miseria ha venido a usted. ¿Por qué? Porque usted tiene soberbia. Una persona soberbia pierde la comunión con Dios, pero también pierde el amor fraternal, las relaciones que nosotros tenemos con las demás personas. Y veamos lo que dice la palabra de Dios. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Esta palabra es maravillosa y la iglesia la usa mucho, ¿verdad? Porque es importante nosotros estar con los hermanos. Pero si tenemos soberbia, no creo que eso sea tan bueno y cuán delicioso, ¿verdad? Porque no va a llevar nada bueno a los demás, a las demás hermanas, ¿verdad? Nosotros caemos en desgracia, hermano, y en miseria por no estar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque la soberbia es una de las consecuencias, ¿verdad? Una de las consecuencias de la soberbia es la de desgracia y miseria, y nosotros caemos en eso. ¿Por qué? Porque permitimos que esto que no le agrada a Dios entre en nuestras vidas. Y mire lo que dice Santiago en el capítulo 4, versículo 6. Dice, pero él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Cómo dice la palabra? Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Será que a Dios le agrada que seamos soberbios? No, no, hermano, no le agrada. ¿Y qué les da a los humildes? Da gracia, dice. Gracias sobre gracia. La otra vez tocábamos esa cita bíblica y qué hermoso, ¿verdad? Porque no hay nada como vivir bajo la gracia de Dios. Entonces, es importante que nosotros tomemos en cuenta. La segunda consecuencia de la soberbia es desgracia y miseria. Y la tercera consecuencia de la soberbia es castigo y destrucción. Y se oye fuerte, y sí es fuerte, hermano. Veamos lo que dice Proverbios en el capítulo 15, versículo 25. Jehová asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda. El Señor, el Señor castiga a las altivas, engreídas, que abusan del poder. Dios no escuchará las oraciones y peticiones de aquellas que se jactan en su presencia y son crueles. La soberbia constituye, ¿verdad? Ahí sí que la soberbia trae consecuencias, hermanos. Es una obra de la carne. Es un pecado ahí sí que todo pecado no le agrada a Dios, ¿verdad? Es un pecado, si nosotros podríamos decir, horrendo ante la presencia de Dios. Y podemos ver lo que leíamos en Isaías, ¿verdad? ¿Qué quería hacer Satanás? Igual a Dios. Y podríamos decir, como dicen aquí en Guatemala, el talón de Aquiles de los mortales, ¿verdad? Podríamos decir así, es la soberbia. Pero para los que amamos a Dios, no debería de ser así, con todo nuestro corazón. Para las que amamos a Dios con todo nuestro corazón, la soberbia no debería estar en nuestras vidas. Y nosotros no podemos permitir esto. ¿Por qué? Porque una de las consecuencias es el castigo y la destrucción. ¿Qué hará Jehová? Asolará la casa de los soberbios. ¿Qué significa eso? Pues
castigará, la destruirá. Veamos lo que dice Segunda de Crónicas en el capítulo 26, del 16 al 20. Yo sé que usted ha leído estos versículos, pero pues el Señor nos va a enseñar sobre esto el día de hoy. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras el sacerdote Azarías y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemar. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes. He aquí la lepra estaba en su frente, hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Y por eso, mire la consecuencia de la soberbia: castigo y destrucción. ¿Qué hizo Jehová con el rey Usías? Lo hirió. ¿Qué quiere ser usted herida por, por Jehová? ¿Quiere ser herida usted? Porque ¿qué le pasó al rey Usías? Hizo algo que no le correspondía. Y todavía así le dijeron que no. ¿Y qué hizo? No hizo caso, ¿verdad? Entonces, ¿de qué se llenó el rey Usías? De soberbia. Él quería hacer las cosas como él quería, ¿verdad? Y no estaba permitido para él hacer eso. Entonces son tres consecuencias, pero terminando esta última, yo decía: Señor, ¿verdad? Estudiando todo este tema, y Señor, ¿verdad? Nuestra vida está llena de soberbia, no nos damos cuenta muchas veces. Y tú eres claro, ¿verdad? ¿Qué hará Dios con nosotros? ¿Verdad? ¿Qué hará Dios con nosotras? Perdón. Entonces, conclusión, hermanas, amadas hermanas, ¿verdad? Corintios 2, perdón, 2 Corintios 12, ¿verdad? 9. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Nosotros tenemos a alguien que nos ayuda más, hermanas, el Espíritu Santo, que nos guía y nos fortalece día a día para no ser presa de la soberbia. Permitamos que Dios nos moldee a imagen de Cristo. Debemos caminar con humildad como Él nos enseñó. ¿Y qué hará en nosotros en nuestras debilidades? Dice Él: perfecciona su poder. Somos llamadas a ser humildes como Cristo fue. Identifiquémonos si hemos caído en la soberbia. Usted identifique, yo identifique, ¿verdad? Y pues es acercarnos al Señor, y pues, Señor, yo he pecado contra ti. He sido soberbia, ¿verdad? Perdóname, porque yo te he fallado, y porque a veces hasta ni podemos reconocer que eso está en nuestras vidas, y vea las consecuencias que trae la soberbia. Así que el Señor tenga misericordia de nuestras vidas, ¿verdad? Y pues que esta palabra encuentre cabida en
en su corazón, ¿verdad? Em, y pueda, ¿verdad? Pueda el Señor corregir nuestras vidas, que es lo más importante, para que un día podamos estar en su presencia. Agradezco a usted ahí sí que el estar esta noche, ¿verdad? Pero pues el Señor nos, nos, ahí sí que nos ayude, ¿verdad? Para seguir adelante y esta palabra pues corrija nuestras vidas y nos llene de fortaleza y pues aquí estoy, Señor, ¿verdad? ¿Qué es lo más importante? Aquí estoy, Señor. Corrígeme, ¿verdad? Tú sabes lo que tienes que hacer conmigo, ¿verdad? Tú puedes, ahí sí que cambiar lo que yo no puedo, lo que decía Pablo, ¿verdad? Es mi debilidad, Señor. Cambia, ayúdame, perfecciona tu poder en mi vida. Y pues el Señor hará la obra, ¿verdad? Entonces, em, agradezco mucho este tiempo a la hermana Paula por esta invitación y pues que el Señor nos siga ayudando a seguir adelante. Que tengan una buena noche. Rompe mi corazón y mi esclavitud. Ten compasión y muéstrame duro débiles, es muy más grave estoy. Necesito a ti, Señor. Rompe mi corazón. Culpable soy. Te ruego, Dios, tu gracia eterna. Muéstrame dónde empezar y rompe mi corazón. Mi corazón duro es, débil es muy más grave estoy. Necesito a ti, Señor. Rompe mi corazón. Amén. Que la paz de Dios esté con cada una de ustedes, hermanos. Buenas noches, hermanas. Vamos a inclinar nuestros rostros en señal de reverencia hacia nuestro Padre Celestial y vamos a orar por las peticiones que tienen nuestras hermanas. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, en la tierra y en todo lugar, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno y misericordioso, Señor, y eres un Dios que eres tan grande, Señor, y te acuerdas de nosotros, Señor, y nos, y tienes cuidado de nosotros de manera tan particular, Señor. Muchas gracias por ello y muchas gracias por todo lo que haces, por todo lo que has hecho y por todo lo que harás por nosotras, Señor. En esta noche te pedimos especialmente que seas con nuestra hermana
Paula, Señor, ella y su familia van de regreso a la ciudad de Pecos. Por favor, cuídalos en el camino, protégelos de todo peligro y por favor, am, ayúdalos a regresar con bien a su hogar. También te pedimos que, ah, te damos gracias, Señor, por la recuperación de la cirugía de clavícula del joven Víctor Rafael Cardona, Señor, y muchas gracias porque él ya está en casa recuperándose. Sabemos que tú has sido con él y con su familia, Señor. Gracias también por la salud del Señor Manuel Izquierdo. Te seguimos pidiendo fortaleza por él y por su familia, Señor. Sabemos que él tiene un tumor en su cabeza, Señor, y él es la fuente de sustento para su familia. Señor, te pedimos que seas con su esposa y con su pequeña hija. También te pedimos que seas con la salud de la hermana Ingrid de Mexicanos. Sabemos que ella tiene dolor en sus brazos y en sus manos. Señor, te pedimos que seas con ella y con su familia y que seas con ella en cada uno de los ministerios en los que participa, no solamente ella, sino cada uno de los miembros de su familia. También te pedimos, Señor, por tu guía y tu bendición en la actividad juvenil de la congregación en el Centro Histórico en Guatemala, en la zona 1, Señor. Sabemos que ellos esperan de 400 a 500 jóvenes, Señor. Te pedimos por ellos, Señor, que en todo sea honrado tu nombre, Señor, y que en ellos eh, crezca el conocimiento y el amor hacia tu palabra, Señor. También te pedimos por el matrimonio de la señora Maribel de García. Tú sabes la situación, Señor, tú sigue siendo con ellos, Señor. También seguimos pidiendo por la señora Viviana Garza, que está hospitalizada, Señor, para que tú ayudes a los médicos en su tratamiento, Señor. Sabemos que tú estás al pendiente de ellos, Señor, pero también dales la confianza y la seguridad a su familia para que ellos confíen en ti, Señor. También te seguimos pidiendo por la cirugía de nuestra hermana Irma Quevedo. Su cita médica es el día de mañana, Señor, para que le programen una cirugía. Sé con ella, con su equipo médico y con su familia, Señor. También te pedimos por la hermana Leticia Reyes, por su tratamiento. Sabemos que ella está en radioterapias. Te pedimos que le sigas dando fortaleza a su cuerpo, Señor. Y también te seguimos pidiendo, Señor, por la señora Ona Medina, por su embarazo, su salud física, Señor, emocional y por toda su familia. Solo tú conoces sus necesidades, Señor bendito. Sigue siendo con ellos y no los desampares. Sigue siendo con nuestra hermana Vianey Camacho, que está programada para este mes de junio, Señor, en su cirugía por por el viaje de la hermana María Luisa Gardea junto a sus hermanos, junto a otros hermanos de la fe y por su hermano Manuel Gardea, Señor, ya los médicos dijeron que no hay nada que hacer por él, Señor. Por favor, dales el consuelo, el confort que solo proviene de ti, Señor. Solo tú conoces su situación. También te pedimos, Señor, por los resultados médicos para este mes de junio del hermano Feliciano López, esposo de nuestra hermana Auri, también por su hijo Jonathan López, Señor. Ayúdalo para que él abra su corazón a ti, Señor. Sabemos que nada somos sin ti. Te pedimos también por la salud de la hermana Ana Flores y Juanita Flores, por la salud de los hermanos Pedro y Elba Mendías, por la salud de nuestra hermana Aida Martínez, por nuestra hermana Anita González, Anabel Salas, Santos Molina, Miriam Olivares, Giselle Castillo, María Tiziana, eh, Rosy Sánchez, Talia Estrobo, Leticia Vázquez, Edith Mary Gómez, Irma Quevedo, Araceli Silva y también por la salud del hermano Homero González, el hermano Gonzalo y la hermana Nora Pérez, el hermano Rubén Gómez, el hermano Dan Zambrano, por la salud de la hermana Brisa, por Brian Sandoval, joven Jesús Chávez, Señor, por la señora Brisa Dénova y por el hermano Everardo Garzón, Señor. Dales consuelo también a los señores, a las personas que han perdido un ser amado, Señor. Sabemos que ellos están pasando por un proceso difícil, Señor. Ayúdalos a confiar en ti y en el
consuelo que tú solamente puedes dar, Señor. También sé con las personas que están pasando por problemas familiares, matrimoniales, Señor, económicos o de cualquier otra índole, Señor. Tú danos sabiduría y danos la guía para que nosotros te busquemos a ti como fuente de todo conocimiento y eh, fuente de toda paz, Señor. También te pedimos, Señor, que seas con los predicadores, con las congregaciones, Señor, con cada miembro para que nosotros tomemos nuestras responsabilidades de manera seria, Señor, y que podamos servirte de la mejor manera, Señor, que te temamos de una manera no porque tú nos puedas hacer algo, sino porque temamos a ofenderte, Señor. Ayúdanos a trabajar nuestros talentos, Señor, y hacerlo con amor para tu obra, Señor. Gracias. Te da nuestra hermana Nelly Narváez por todo lo que has hecho, Señor, y por todo lo que harás. También te pido por la sanidad por Alexandra, su hija, y que tiene un fuerte resfriado en este momento, Señor. Sabemos que tú sigues trabajando en ellos, Señor, y sigues siendo con esa familia. Sigue siendo con cada una de nosotras, Señor, que nos hemos dado cita en esta noche para aprender de tu palabra y para estar eh, conectadas unas con otras, Señor. Sobre todo, danos la humildad que necesitamos en nuestras vidas, Señor. Sabemos que nada somos sin ti. Hoy estudiamos que no hay nada bueno, Señor, que salga sobre la arrogancia, Señor, sobre la altivez. Y es algo que a ti no te gusta, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser humildes y a trabajar, a saber trabajar con otros, Señor, a saber servir a otros, no porque es algo que tengamos que hacer, sino porque es algo que tú nos enseñas a nosotros en tu palabra, Señor. Sigue siendo con nosotros en cada día de nuestras vidas, Señor, y te pedimos que no nos dejes de tu mano. Te pido que también siga siendo con mi hijo Andrew, Señor, y con mi hija Abigail. Tú sigues siendo con ellos, Señor, en sus necesidades, en sus necesidades, Señor, y en cómo nosotros eh, trabajemos, Señor, para cubrirlas, pero sobre todo ayúdanos a enseñarlos, Señor, sobre ti y a que ellos aprendan a amarte y a conocerte de tal manera que te amen tanto o más como nosotros, Señor, sus padres. Sigue siendo con nosotros en el resto de la noche, Señor. Muchas gracias, Señor, por este ministerio de nuestra hermana Paula, de reunirnos, Señor, para aprender más de su palabra, Señor. Ayúdanos y protégenos, Señor. Sigue siendo con nosotros. Eh, por favor, no tomes en cuenta nuestros pecados, Señor, y perdónanos si en algo te hemos ofendido. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias, hermana Rebeca, por llevarnos a nuestro Padre en esta oración. Y gracias también a cada una de ustedes, hermanas, que se dio cita. Sé que hoy se nos hizo un poquito más tarde de lo normal. Estuvo buena la dinámica. Ahí está, ahí se queda grabada. Tenemos la oportunidad de volver a escuchar esta dinámica y memorizar las preguntas y la sopa de letras que estaba ahí revuelto. Gracias también a nuestra hermana Ingrid por compartir con nosotros esta clase, hermanas. Acuérdense que antes del quebrantamiento, nos decía ella, es la soberbia. Y pues nada más hay que hacer una evaluación, hermanas, para saber qué tan hinchadas estamos, como dijo ella. Estar hinchado no significa estar saludable, sino que nos estamos echando a perder. Y hablando sobre el orgullo, hermanas, pues eso es lo que hace. Nos volvemos a veces, y es triste, ¿verdad? Quisiéramos decir que nosotros los cristianos no nos pasa eso, pero no es así. Al contrario, ¿verdad? A veces, dijo alguien por ahí, vivimos en un mundo en el que el ego se infla y sin pensar que está lleno de alfileres. Entonces, procuremos, ¿verdad? No llenarnos de ego, sino recordar siempre que solamente somos servidoras de nuestro Dios, que estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Yo le doy gracias a Dios que me permita servirlo a través de esta plataforma.
Y también gracias a ustedes y nuestras hermanas que se quedan ahí escuchando las clases después. Siempre recordemos eso, hermanas, que la obra no es de nosotros. Nosotros solamente somos siervos y démosle la gloria a Dios que nos dé la oportunidad de servirlo. Y también dénosle a nuestro Padre la honra de que no nos ha desechado y que no nos deseche porque no nos va a ir bien. Pues hermanas, me voy a retirar de las plataformas de Facebook. El día de mañana, si tienen la oportunidad de acompañarnos, confiando en Dios que nuestra hermana Eva Ferrell se pueda conectar. La semana pasada, pues recuerden que se le fue la luz en todo el barrio, le decía yo como la canción. Esperemos que no haya ningún problema el día de mañana. Memorias del corazón será el tema que ella estará compartiéndonos. Les pido las oraciones por ella para que Dios la siga guiando y pues que pueda compartir el tema. Me retiro, hermanas. Recuerden seguir aumentando las dosis de oración, nunca es suficiente. Y como dice Santiago 5:16, procuremos ser más justas, porque la oración del justo puede mucho. Que Dios les bendiga a nuestras hermanas que están